Todo lo que él cuenta se lo certifico. Lo único que le dije aquí, pero no es discutiendo con Melo, respecto a qué armamento quitamos, porque también nosotros quitamos una infinidad, ¿verdad?, de cosas de esas, y había que hacer un estudio de quién estuvo primero y a quién le quedaron después. Yo certifico lo de Melo, porque este es un hombre histórico que no una mente bien abierta, una mente abierta, que así tiene que ser, porque hoy me voy allá atrás un poquito. Hace poco estuvimos en un documental allá en la zona, en el pueblo de Tenancingo. Me topé ahí haciendo un documental, y ese amigo, él habla lo contrario que habla Melo y lo que hablo yo. Él está equivocado, que dice que el FMLN hizo tal cosa, que no sé qué, que masacró y que también nos... Mira, Melo dice que en ese entonces a nosotros los tocó, y a nosotros los tocó. Yo admiro la mentalidad que tiene Melo, porque aquí los ven, nosotros no somos unos hombres que tenemos un gran estudio. Yo no estudié casi, y me imagino que Melo, pues lo más que pudo haber tenido fue noveno grado, no sé si fue bachiller. Primer grado. Primer grado. Yo tercer grado. Y mire, Tocho. Creo que a nosotros, como la mayoría fuimos casi analfabetos. Sí, como dice Melo, a nosotros los tocó reventar la piñata, hablando así. Porque en una piñata no se sabe qué tipo de dulce trae, ¿verdad, Melo? Sí, cabal, sí. Cuando la quebramos, nosotros reventamos esa piñata con una esperanza, que traía bastantes dulces, o que traía bombones, sí traía bombones, ¿va? La piñata traía granadas. Pero así me refiero a una idea que se pueden hacer los jóvenes, que a nosotros en ese entonces los dispusimos a dar lo mejor de nosotros, cada quien, como se lo habían hecho creer. A mí me lo hicieron creer de una manera y al otro bando de otra manera, pero sí nos tocó que quebrar una piñata que al final, Melo, todavía está en desarrollo, porque nosotros no supimos qué es lo que traía. Solamente estamos viviendo el final de lo que fue este conflicto. Realmente, primero la parte cultural. Toditos los que nos metimos a esos procesos, el 80% de la población de esa época no sabía leer y escribir. El 20% de la población salvadoreña era la que sabía leer y escribir. Por ejemplo, los alcaldes primer grado y segundo grado. El que tenía segundo grado eran los alcaldes de esa época o los diputados de esa época. Entonces, y eran hijos de personajes que ya tenían un dinerito. Por eso tenían la oportunidad que estudiaban ellos en esas escuelas, porque tenían sus recursos, sus personas. O sea, que alguien de tercer grado llegara. Ah, sí, no digamos el de sexto grado. Bachiller, ya era un gran personaje, era como un bachiller ahora. Entonces el gran problema, de ahí tenemos un problema, porque para poder entender todos estos conceptos políticos, sociales y militares que se dieron en la época y todos los procesos de la historia de El Salvador, tiene que ser una persona muy madura y culturalmente hablando inteligente. El gran problema es que algunos aprendemos más rápido y otros entendemos menos rápido. Eso dificulta el desarrollo mental de las personas, de que no analizamos e incluso no interpretamos a lo que nos vamos a meter, y es así que todavía no asimilan en qué momento estamos, ni cómo terminó la guerra, ni por qué se originó la guerra, quiénes fueron los principales que nos llevaron a este conflicto. Y la gente quiere, a grueso modo, encontrar culpables, que Moreno fue el culpable, que Don Tocho fue culpable por andar en los aviones y todo eso, cosa que no es así. Vámonos a la política actual de los partidos. El gran descalabro de los partidos mayoritarios del país, como las empresas grandes, Arena y el FMLN, que fueron los más enfrentados en el conflicto. ¿Quiénes son ellos ahorita en la realidad? ¿Qué es lo que resultó allí? Ellos, la parte política, son los culpables en llevarnos a donde vamos a ir parando. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy? Terminaron la cancha en la que se iban a mover ambos partidos. Ahora no tienen cancha política en la que hay que moverse. ¿Por qué? Por los errores que cometieron. Todavía no leen
ni toman en consideración que qué les afectó para caer en este error que han caído. Y todo para mí, que no soy tan culturalmente hablando, pero sí no me quedo estático en la situación. A partir de los acuerdos de paz para acá, voy estudiando paso a paso cómo se van desenvolviendo las situaciones. Ellos cometieron muchos errores en la vida real de estos partidos. Dejaron a su base, cuando tuvieron el tiempo oro, votada, votando al contra de los organismos más importantes de los sectores vulnerables del país. No previeron ellos. No previeron la cancha en la que tenían que moverse. El FMLN nunca había llegado al poder. Llorar, 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 y nunca podíamos llegar al poder, ni por la vía armada ni por la vía política. Hasta que se llegó a la época de Funes, y ese candidato sí logró llegar por un desgaste de arena, logró llegar por no cumplir los acuerdos con los veteranos y los sectores vulnerables, tal vez a costillas del FMLN y apoyando un proyecto de la izquierda, pensando que iban a cumplir a la base. ¡Pum! Hacen ganar a Sánchez Herén, a Funes, y después a Sánchez Herén. Cuando Funes no cumple, tiene que ser un presidente de primera cepa, un comandante de la guerrilla, de una organización de las más grandes del FMLN, de la FPL, al profesor, el único profe creo de la guerrilla. ¡Pum! Por ser comandante, sí nos va a dejar posesionados y va a firmar a favor de los veteranos de la Fuerza Armada, que lo hace ganar juntamente a los combatientes del FMLN, que lo hace ganar, y su población en general, porque el proyecto es brillante. Démosles el poder a ver qué resuelven, con la idea de que por ahí se iban a resolver las cosas, porque necesitábamos un presidente que tuviera los huevos en el puesto para hacer todas aquellas cosas que los demás presidentes no lo habían hecho, y que no iba a ser un ladrón de los mismos. ¿Y a dónde fuimos a llegar? Huyendo, compadre, huyendo, y nos dejaron a mitad camino, no hicieron lo que tenían que hacer, ahora que no se quejen. Y yo pensé que durante la guerra los errores más grandes los había cometido el ejército y la guerrilla, en la guerra, por estar enfrentados, porque en una guerra se agarra cualquier material que explote en aras de tener ventaja a ambos bandos. Es así. Sí, si una piedra se agarra y pudiera explotar, hay que tirarla. Y no importa el daño que se pueda hacer, estamos en guerra. Ese es el gran problema, llegar a una guerra. Por eso no es deseable la guerra en ningún país, ni que se metan los jóvenes a andar en lío. Por eso estamos contando, para que esto no se vaya a repetir de nuevamente. ¿Qué resulta allí? A nosotros nos llevaron a un conflicto que no podemos buscar culpables aquí, el FMLN y Arena buscando culpables de lo que está pasando en las colonias, en el caserío. No es posible que un político esté diciendo traidores a la base que dejaron votada, diciendo que ellos son los culpables para estar a donde están los partidos ahorita. ¿Y por qué agarro los partidos yo? Porque una coincidencia con lo que nos llevaron a la guerra. ¿Por qué digo yo que...? Porque puede. Ajá. Entonces, ¿qué resulta? Que la gente quiere hallar culpables en los vecinos. Y no, los culpables de lo que está pasando ahorita fueron los expresidentes que estuvieron por 10 años y no hicieron lo que tenían que hacer y no tuvieron los huevos en el puesto para meterse a los problemas que había que meterse. También firmaron al contra de los sectores vulnerables, y a dónde quieren ganar votando al contra. Es muy difícil. ¿Quién es el responsable de eso? Fueron los presidentes, los secretarios de los partidos que se tomaron los partidos como que era una empresa, como que era una finca, y ahí están donde están ahorita, en el lío que están. Ahorita están en un problema que hasta están a punto de desaparecer. Y cuando hablo que yo pensé que en la guerra el error más grande era de la Fuerza Armada o de la guerrilla durante la guerra, fíjense que no, el error más grande lo cometió el partido FMLN con expulsar al presidente Bukele. El presidente Bukele, después de Sánchez Herén, el presidente Bukele, según se sale, según el análisis de nosotros, los veteranos y combatientes, se sabe
que el próximo presidente del FMLN era Bukele, y no para 5 años, era para muchos años la llegada de Bukele. Él no necesitaba dinero, él venía de una familia muy millonaria. No necesitaba robar. No necesitaba llegar a robar. Sus padres o su familia eran los grandes colaboradores más grandes durante la guerrilla a una de las organizaciones del FMLN. Eran los que más plata daban padrinando la guerra de El Salvador, la familia de don Bukele. Entonces, señores que lo hacían con el fin, no por dañar al Estado, no que lo hacían con el fin de que se le ayudara a las personas una vez que se llegara al gobierno y pudieran equilibrar la parte social, que podían haber ricos, pero que no estuviera tan desposeída la clase pobre, a nivelar un poco la crisis. Por eso ellos colaboraban con ese deseo. Pero cuando llegan a hacer un desastre y despulsan a Bukele. Y no se dan cuenta que era el error más grande en la historia. ¿Y por qué lo despulsan? No porque Bukele era malo, no porque sus padres nunca colaboraron con los procesos o porque eran malas personas. Lo despulsan porque no querían que fuera el presidente de ellos. Por una razón. Él venía del seno del FMLN de ser alcalde en Soyapango, de ser el alcalde más mejor de El Salvador. Y con un futuro a presidente, después de ser alcalde de la ciudad más importante que era la capital. Resulta que lo expulsan para que no sea el candidato, que sea otro candidato, pero menos Bukele, y lo expulsan. Y él podía ganar, no se dan cuenta que él podía ganar con cualquier partidito. Sabían que a la derecha no se iba a ir Bukele, iba a buscar un partidito de los más sencillos y podía ganar. No lo habían expulsado el partido, cuando él lo toma se lo expulsan en el mismo momento, con el tribunal. Descoge el otro, se lo expulsan en el mismo momento, le expulsan el otro, no le queda la cancha. Faltando unas horas para cerrar la inscripción para candidato, no le toca más que un par de horas antes, se cerraba a las 2 de la noche y Gana le da la Gallego, le dan el espacio de que no le queda otra que se agregue ahí y le prestan la bandera y gana. Ahora el gran problema es que no lo pueden sacar, va para más tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si van a buscar culpables, yo, con todo lo que pasó durante el conflicto, a bajo nivel, o a los compañeros que formaron parte de los batallones, estoy muy equivocado. Me voy a equivocar mucho, porque los responsables de los errores en la guerra, hay una cúpula arriba que planificó con los asesores norteamericanos, también de los padrinos de otros países que apoyaban la guerra de El Salvador, por esa línea, aceptando los planteamientos del extranjero, cosa que es algo equivocado, que los planes y las copias de otro país como que no nos va muy bien en El Salvador. Ahí sí no. No nos va muy bien, porque no son planes criollos, nos llevaron a un problema, a cometer errores, pero esos errores tienen una escala de 3 meses de planificación, y Moreno, si no viene a cumplir, lo arrodillan y lo fusilan, según el código del país, al no cumplir las órdenes, porque las órdenes son para cumplirlas. Y la voy a agarrar yo con él, el error, cuando terminan a toda mi familia, porque el error no está ahí. Él viene a ejecutar, si es que lo tuvo o no lo tuvo, pero yo no me la agarro con él, porque entiendo de que hay un proceso antes. Hay mucho que ver, la parte económica, la parte de la injerencia de los países, la parte de la asesoría equivocada al Estado Mayor de nuestro ejército, la parte equivocada de los ricos de este país con los millones, el Estado cumpliendo orden no del Estado, sino que de la cúpula empresarial de este país. Estábamos bien jodidos. Entonces prácticamente es un error buscar culpables de los batallones, de los combatientes y todo eso. Sería un error mío. Ahora bien, el partido, ¿por qué menciono los partidos? Busca culpables en la colonia. No están los culpables en la colonia diciendo que son traidores.
los que andan huyendo en Nicaragua y en otros países son los culpables, los que saquearon el país, se llevaron todos los recursos con lo que hubiéramos hecho 70 escuelas a nivel nacional, tuvieran una casita digna en que sea de 6x6, la gente que vive en Champitas todavía con todo lo que se huevearon. Entonces prácticamente no es el vecino el culpable, son los que manejaron la empresa de cada uno de los partidos. También saquearon y se llevaron en los dineros con lo que tenían que haber dejado alivianados los excombatientes, los veteranos de los batallones que están tirados y no le cumplieron sus peticiones. Allí estamos, pero no son los combatientes los responsables. Si nosotros nos hemos quedado esperando a ver por dónde van a cumplir. Y no andamos en manifestación. A mí nunca me han visto frente a Cancillería, nunca me han visto frente a Gobernación en San Salvador con mis combatientes. Nosotros somos muy disciplinados, si nos dan que nos den lo que nos toca, y si no, pues ver cómo sobrevivimos con la familia, hacer nuevas familias. Ahí pasamos a conseguir los frijoles a como sea, pero a nosotros, los originales, que somos poquitos, no nos van a ver en la calle, para nada, porque ¿en qué quedo cuando miren a Melo en la calle? Ah, bueno, y no dijeron que cuando negociaron los acuerdos de paz, dijeron que iban a incorporarse a la vida productiva y social de este país, a hacer un bien y no un daño a la nación, a cambio de los documentos y legalizarse y darse la mano con los enemigos que se enfrentaron por años, y darse la mano dando gracias de que terminó tal como terminó el conflicto, que tal como está, disculpe, le agradezco tal como se terminó el conflicto. Estuvimos tantos años, ahora les contamos, ellos me pegaron aquí, mire, sí que a mí en la ruta tal me pegaron este golpe. Ah, no hombre, ahí estaba usted, ¿y usted dónde estaba? Ahí estaba yo también. O sea, sin odio pues, bien vergón.